Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Quisiera extender el agradecimiento de protocolo al gobierno de Guatemala, a los patrocinantes y organizadores de este interesante encuentro de 3 días que convoca el sector productivo agroindustrial. Déjenme que les hable, antes de dar mi presentación, quisiera hablarles un poco de quién soy y qué es lo que yo hago en el banco. Trabajo en la división de innovación, ciencia, competitividad, tecnología e innovación. Ese es el nombre oficial de la división en la cual yo trabajo en el BID, en Washington. Esa es una división que se encarga de instrumentar programas de apoyo a gobiernos y por intermedio de gobiernos a emprendedores para el fortalecimiento de capacidades de emprendimiento. Particularmente yo llevo los temas vinculados con desarrollo de financiamiento alternativo, crowdfunding. Trabajo también en temas vinculados con comercialización de propiedad intelectual, transferencia tecnológica. Soy abogado y quizás por eso me encasillan en esos temas de propiedad intelectual. Y además de eso, ahora estoy viendo unos temas bien interesantes con desarrollo de blockchain en industria de la música, en el Caribe. Cubro la región de Centroamérica, en particular Guatemala, donde lidero un proyecto desde hace 4 años para el fortalecimiento de capacidades de innovación y emprendimiento productivo, infraestructura productiva, clima de negocios. Es un programa bien completo con mi contraparte, que en realidad está mal dicho ese nombre de contraparte, pero es el nombre técnico. Digo contraparte porque pareciera que estuvieran enfrente, pero en realidad hemos trabajado a la limón. Y con un espíritu muy constructivo, que es el grupo de trabajo de Pronacom. Así que bueno, ese soy yo. Y la idea de la charla de hoy es conversar sobre crowdfunding o financiamiento colectivo. Esta es una figura relativamente novedosa y por lo tanto no estoy del todo seguro. Sé que han habido algunos intentos en Guatemala por instrumentar mecanismos de cierto tipo de crowdfunding, pero yo voy a asumir que, digamos, y para ponernos todos en la misma página, que no tenemos conocimiento de ese tema, y lo que quisiera es hablar con ustedes, darles una introducción muy general de cuáles pueden ser las posibilidades de aplicar este tipo de mecanismo de financiamiento alternativo que nos ha permitido la economía digital, la digitalización de la economía que se ha venido produciendo de manera acelerada la última década, y en el sector de la agroindustria, qué consecuencias eso puede tener, y darles, por último, una perspectiva de para dónde va el crowdfunding en general en la región. Y con esto doy introducción al temario que voy a abordar acá el día de hoy. La idea de hablarles de crowdfunding en el sector de la agroindustria, a mí se me ocurrió, yo pensé cuando estaba preparando esta conferencia, dije, bueno, creo que la mejor forma de introducir el tema es hablarles de un caso exitoso. Un caso exitoso creo que concita mucho más el interés que hablar de la teoría o de las tendencias generales. De las tendencias generales y la teoría voy a hablar un poco más tarde, pero quería introducir el tema hablándoles de un caso exitoso, que es el caso de la cervecería Guayacán en Chile, en el Valle del Elqui. Para introducir el tema, quiero explicarles de dónde surgió esta cervecería artesanal financiada con crowdfunding en Chile, crowdfunding de inversión. 3 estudiantes, Andrés Toro, Cristóbal Holmberg y Víctor Sekowska, estos chilenos tienen unos apellidos a veces un poco enredados, estos estudiantes de agronomía decidieron un día dejar sus trabajos después de haberse conocido en la escuela de agroindustria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica de Chile, decidieron montar un emprendimiento, una cervecería artesanal. Esto fue, digamos, producto de una iniciativa personal. Hay que contextualizar el caso de Chile. Chile es un país que, al igual que Guatemala, tiene una gran capacidad o un gran sentido, digamos, de capacidad empresarial, represado en buena medida, pero ya con instrumentos muy claros y de un diseño institucional muy claro que permite a los interesados en desarrollar esas capacidades emprendedoras poderse financiar a través de mecanismos como
como este de financiamiento colectivo o crowdfunding. En el año 2009, estos muchachos renunciaron a sus respectivos trabajos y crearon esta cervecería en el año 2010. Para ilustrar a ustedes, el Valle del Equi queda en una región de la provincia al norte de Santiago. Es una región que tiene un potencial turístico muy grande y estos muchachos habían concebido este proyecto de cervecería artesanal no solo como un mecanismo para producir o como una fábrica de producir cerveza, sino juntar ese proyecto con un enfoque asociado al turismo. Es decir, traer grupos de personas para que probaran la cerveza, pero además de eso introducirlos con la región del Equi. Sin embargo, se encontraron con el eterno problema que se encuentran los emprendedores que desarrollan, que tienen una idea buena, pero carecen de capital. Y es que para producir, para generar producto, hay que hacer una inversión inicial que obliga inevitablemente a que los números contables permanezcan en rojo, es decir, la empresa que inicia un proyecto de emprendimiento productivo vía startup, por lo general tiene un periodo que se llama el Valle de la Muerte, que es el periodo en el cual la contabilidad es negativa, el flujo de caja es negativo. Estás metiendo más plata en la inversión de lo que estás recuperando y hasta que no llegas al punto de equilibrio, vas a estar en una situación donde es importante ver de dónde vas a sacar el dinero, ¿ya? Y ese es el momento más arriesgado que tiene un inversionista que detecta una oportunidad como la de estos tres muchachos que decidieron un buen día montar una cervecería. Digamos, el inversionista, ¿qué es lo que ve? Ve la capacidad de retorno que puede producir un negocio, pero también examina el riesgo que ese negocio puede tener. Y él sabe perfectamente que el mayor momento de riesgo es justamente al comienzo del emprendimiento, en ese Valle de la Muerte. Estos chicos fueron a buscar dinero en el banco, no se los dieron. No se los dieron, ¿por qué? Porque no tenían activos contra los cuales los bancos normalmente dan préstamos. No tenían terreno, no tenían instalaciones, la empresa estaba por ser desarrollada, por construirse, todavía no había cervecería. ¿Qué hicieron estos muchachos? Consiguieron financiamiento de un par de familiares de uno de ellos, de Andrés Toro, un tío y la familia de él, puso parte del dinero, pero el resto del dinero, que es una cantidad importante, 68 millones de pesos, que es una cifra de alrededor de $110,000 para generar la primera operación inicial de esta cervecería. Bueno, ellos tuvieron que salir a buscar esto al público, a preguntar quién quería invertir en esta cervecería. La ventaja de la economía digital es que hoy día ustedes pueden hacer esto por vía de redes sociales. Y existen plataformas digitales que organizan ese proceso, organizan el proceso de recolección de dinero a través de las redes sociales. Y es un proceso que yo estoy seguro que Luis Segovia, que va a hablar con ustedes después de mí, lo va a explicar con mayor detenimiento, pero este es un proceso bien complejo. Suena fácil pedir dinero a través de las redes, pero no es que ustedes ponen un anuncio en el Facebook, estoy buscando dinero, estoy buscando 68 millones de pesos, $110,000 y te van a llover como el maná del cielo. Eso no sucede así. Hay que generar una estrategia de mercadeo, hay que desarrollar un plan de negocios, hay que subir el plan de negocios a esa plataforma digital, hay que cumplir con requerimientos de seguridad, de compromiso y sobre todo requerimientos de tipo legal, que en el caso de Chile sí existen porque ya existe en Chile todo un andamiaje legal e institucional que regula este tipo de solicitudes que se hacen a través de las redes sociales. Bueno, pues estos chicos fueron a hacer crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Para los que no saben qué es el crowdfunding, es básicamente buscar ese dinero del colectivo, de las redes sociales, y hacerlo de esa manera ordenada que acabo de explicar. ¿A dónde fueron estos muchachos? Estos muchachos fueron a una plataforma de lo que llaman equity crowdfunding o crowdfunding de inversión, financiamiento colectivo de inversión, que es Brota. Brota es una plataforma de un gran reconocimiento en Chile, ha venido funcionando a lo largo, si no me falla la memoria, en la última década
tiene aproximadamente 8 o 9 años de constituida, ha tenido un apalancamiento de dinero importante por parte de Corfo, que es la entidad del Estado chileno, del gobierno chileno, que financia emprendimientos. Pues bien, brota, filtra proyectos, examina estos proyectos como los de estos muchachos con esta cervecería, examina la calidad del equipo, el nivel de compromiso, examina los números financieros de la propuesta que se le presentan, hace toda esa evaluación y finalmente entonces sube el proyecto y a través del branding que Brota tiene se generan estos recursos. Para hacerles la historia sencilla, estos chicos a través de Brota en las redes sociales levantaron el dinero que estaban buscando en apenas 42 días. Levantaron 48 inversionistas que se convirtieron en accionistas de la empresa y generaron, los $110,000 que necesitaban de inversión. Hoy día esta cervecería Guayacán genera una ganancia que cuadruplica el ingreso, la inversión que estos inversionistas hicieron en el año 2012. Esta cervecería Guayacán es una cervecería muy interesante, por lo demás tiene, como les dije, la parte turística. Abajo ustedes ven que hay como una especie de salón ¿cómo se llama?, de cata de cerveza, pero además de eso con instalaciones de primera línea y alimentada con energía fotovoltaica, que por esa razón ellos hasta recibieron un premio de conservación ambiental. Bueno. Esa es, digamos, la historia exitosa de una empresa que logró financiarse a través de un mecanismo institucional establecido en un país para buscar dinero. Y eso creo yo que revela la importancia que tiene el compromiso de los gobiernos de instaurar esos mecanismos, de no tener que hacer que los pequeños emprendedores tengan que pasar por el tubo de los bancos, que los bancos no están preparados para financiar este tipo de proyectos de alto riesgo, de capital de alto riesgo, por una razón, porque para ellos es muy costoso montar equipos de analistas de crédito que se dediquen a financiar pequeñitos proyectos, infinitos, digamos, muchísimos proyectos de estos pequeños. Hay unos enormes costos transaccionales en hacerlo. Ellos tienen un nicho de mercado y ese es el nicho que ocupan y donde lo hacen bien, pero eso no quita que hay la necesidad de financiar este otro tipo de emprendimientos de alto riesgo y es allí donde la tecnología ha permitido desarrollar esta facilidad de financiamiento por redes sociales. Pero para eso no basta con la tecnología, hay que establecer la legislación y las pautas de cómo hacerlo, de manera de que el interés del público salga satisfecho, de manera de que los emprendedores que tienen buenas ideas sean los que reciban el dinero, no el amigo del dueño de la plataforma, ¿no? Como todos sabemos, en buena medida, muchos bancos funcionan a través de ese tipo de relaciones personales. La idea es que aquí quien venga con una buena idea reciba su financiamiento y que los compromisos que se asumen de cara a los inversionistas se cumplan y que cuando no se cumplan haya una sanción. Es decir, que haya una reputación que se construye alrededor de la plataforma. Bueno, todo eso es un tema complicado de lograrse y por eso se debe estructurar todo un mecanismo de supervisión y de creación institucional a través de los gobiernos. Para que ustedes vean el potencial de crowdfunding o de financiamiento colectivo que puede haber para América Latina, yo les quería dar a ustedes esta imagen de un estudio que sacó el Banco Interamericano el año 2016, el año pasado, donde examina el volumen de negocios financiados a través de crowdfunding en términos cuantitativos, digamos, el volumen de ventas generadas de negocios financiados por vía de crowdfunding. Y vean ustedes, Suramérica apenas es un pequeño puntito, esto es para el año 2013, pero esto ha ido cambiando, pero no con una velocidad que nos haga alcanzar los niveles de financiamiento que existen en Estados Unidos, Europa o en Oceanía, y ahora en Asia también. Estamos muy por detrás, pero eso también muestra que hay una gran cantidad de proyectos que no se están financiando y que podrían ser financiados y las oportunidades que este mecanismo puede generar. Vean ustedes cómo ha crecido el volumen de crowdfunding en un periodo evaluado de 5 años. La progresión es geométrica, o sea, ha habido un crecimiento enorme y eso no se ha detenido. Eso les da a ustedes otra muestra del crecimiento. Otra muestra de crecimiento de este negocio.
vean ustedes, ya a nivel de Estados Unidos, esta gráfica muestra la situación para Estados Unidos. El volumen de negocios que se financian en términos monetarios por vía de crowdfunding ya supera el monto de ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas son los primeros que usualmente entraban a financiar este tipo de proyectos, el amigo con dinero, que te prestaba dinero porque te conocía, porque sabía quién eres tú y te tenía confianza. Bueno, ya ese volumen en términos generales, en términos digamos agregados, ya es inferior al que te generan las plataformas digitales. Para que tengan una idea todavía más impactante de la rapidez con la que se financian estos proyectos, aquí les pongo una lámina que muestra para proyectos en una plataforma llamada Kickstarter, que es quizás la más emblemática que se conoce a nivel internacional, el tiempo que ha demorado para proyectos presentados a través de esa plataforma levantar el primer $1.000.000. Y vean ustedes, por ejemplo, este reloj Pebble, que fue un proyecto del año 2015, apenas se demoró 49 minutos en levantar $1.000.000. Shenmue, 1 hora 44 minutos y así sucesivamente. Es decir, cuando las redes sociales detectan que hay un proyecto que puede tener interés, como este relojito que es el que se financió en 40 y pico de minutos, ¿verdad? Este es el Pebble, y así como parecía en la representación de Kickstarter en la época en que fue financiado. Bueno, este relojito que no era, es decir, esto es un reloj como puede ser cualquier otro, pero tenía algunas características que llamaron la atención de las redes sociales. Por ejemplo, un reloj que tomaba la temperatura, la gente se enamoró del diseño del reloj. Fue un reloj que ningún banco quiso financiar. Estos tipos la presentaron los promotores del negocio la presentaron en Kickstarter. Y bueno, el proyecto se financió, como les digo, de una manera acelerada. Vean ustedes, el proyecto apenas a 6 horas de terminar el tiempo de la campaña. Las campañas de crowdfunding por lo general se hacen dentro de un periodo de tiempo que escoge quien pide el dinero. Y en este caso el periodo era de 35 días o de 30 días, no recuerdo bien, pero era de aproximadamente un mes. Bueno, en ese tiempo, fíjense ustedes, se levantaron $20 millones. Y con esto, esta gente hizo un proceso de contratación de una empresa en China que fabricó los relojes. Y bueno, pues hicieron una empresa que salió básicamente del espíritu de la creatividad, pero también del apalancamiento social. A manera de desagregada, ¿qué tipos de proyectos generalmente son los que se financian, los que se han venido financiando en estas plataformas? Bueno, principalmente causas sociales, pero también proyectos de desarrollo de emprendimiento. En industrias creativas igualmente ha habido un porcentaje importante. Las industrias creativas son de hecho las primeras que incitaron este tipo de programas de crowdfunding. El crowdfunding surgió por el financiamiento que alguien, no recuerdo quién, estaba buscando dinero para financiar la grabación de un disco, no encontraba cómo hacerlo y se le ocurrió la idea de subir esto a Facebook y empezó a recibir dinero por esa vía. Y después, entonces vino, como dicen, el resto es historia, ¿no? Después empezaron a surgir todas estas plataformas que lo empezaron a hacer de una manera mucho más estructurada. Vean ustedes, una cosa interesante, aquí pareciera que no están representados proyectos en el sector agroindustrial, pero sí están representados, por ejemplo, en la segunda categoría de negocios y emprendimientos que no discrimina por industria. Ahí hay proyectos en el sector agroindustrial, como les indicaba inicialmente, el caso de esta cervecería exitosa. Bueno, esta lámina la verdad es que se me coló. Aquí yo lo que básicamente es explicar un poco cuáles son las razones de éxito de una buena campaña de crowdfunding. El día que quieran montar una, tengan en cuenta que el video es el 70% del éxito de la campaña. El video que ustedes hagan explicando el producto. La gente no lee los planes de negocio, la gente ve si el tipo que está presentando el negocio en el video es creíble, les transmite, etcétera. En Estados Unidos hay hay empresas que entrenan a gente a cómo presentar este tipo de campañas en video, porque hay especialistas para todo en Estados Unidos, ¿no? Y por último,
decirles cuáles son los tipos de crowdfunding como para que tengan una taxonomía o una estructura de las distintas categorías. Oye, se llenó el salón, gracias por la asistencia. Yo pensé que íbamos a tener que repartir palomitas de maíz para que viniera la gente desde allá abajo, pero coño, se llenó, buenísimo. Distintos tipos de crowdfunding tienen ustedes, los de premiación, que es básicamente donde quien pide el dinero lo pide a cambio de entregar una muestra del producto, a cambio de entregar un premio, una camisa con el emblema de la empresa. Los de Pebble, los del relojito que yo les decía inicialmente, entregaban la muestra del reloj, el reloj producido, lo que significaba una cosa interesante, porque era como una especie de preventa que hacía la gente, estos promotores de ese emprendimiento de Pebble, sobre el producto. Imagínense ustedes que ustedes puedan prevender las cosas que están pensando hacer sin haber producido el primer producto de esa idea. Y lo puedan hacer solamente incitando a la gente a que ponga el dinero en este tipo de proyectos, ganarse la confianza. Bueno, los rewards son así. Hay premios que incluyen cosas que a uno, yo personalmente no sé, creo que no compraría esos, cobraría esos premios, que si una cena con los que desarrollaron la idea, bueno, no sé, de repente. Pero eso también está incluido ahí. Si es con con el Zuckerberg, de pronto la cena sí podría ser interesante, ¿no? Ese es, digamos, rewards. Después están los de deuda, que son los que consisten en que la gente que pide dinero a cambio de pagar una tasa de interés. Por lo general, y obviamente, tasas de intereses que son mejores que las que ofrece la banca comercial. En Estados Unidos este es un mecanismo muy popular, porque en Estados Unidos las tasas de interés son bajísimas, las tasas que le pagan los bancos a la gente, las tasas pasivas, son muy bajas, y por lo tanto estos mecanismos generan, digamos, un incentivo. Cuando los bancos te pagan 1 o 2%, en estos mecanismos te pagan por encima del 8%. Las tasas después está Equity, que es el que financió, por ejemplo, el emprendimiento de la cervecería. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, la empresa que levantaba la plata a cambio de emitir acciones. Y después ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo hacen para reunir 48 inversionistas que se convierten en accionistas? Bueno, hay estructuras financieras que permiten hacer eso. Yo creo que Luis seguramente comentará más el detalle de cómo se hace esto. Y bueno, con esto voy a terminar. Les dejo como algunas referencias por si acaso quieren algo de más información sobre el tema. Y bueno, despedirme dándole las gracias y a la orden para cualquier pregunta después en la... Ah, sí. Bueno, esto está a la orden, la presentación. Sí, perfecto. Esto es bien público. Así que bueno, gracias, Luis.